Homero nace en la ciudad jonia de Esmirna, en el Asia Menor, entre finales del siglo IX y principios del VIII a.C. Su verdadero nombre es Melesígenes, llamado así por haber nacido en las orillas del río Meles, de cuyas aguas dependían los habitantes de la ciudad para satisfacer sus necesidades básicas. Su madre, de nombre Creteis, habría llegado a este lugar escapando de la vergüenza pública, tras haber sido embarazada por su tutor. Contrae matrimonio con el propietario de una escuela de música, llamado Femio, quien lo adopta como su hijo y lo convierte en su protegido, introduciéndolo muy temprano en el mundo de la música y la poesía. Como todos los jóvenes de su tiempo, recibe una educación transmitida de manera oral, que incluye el aprendizaje de la lengua griega, la música y la historia, así como el saber hablar y debatir, y el conducirse por la vida, practicando virtudes como la moral, la nobleza, la bondad, el respeto y la piedad. Dicha educación se complementa con actividades físicas como la gimnasia, la lucha y diversos ejercicios al aire libre, pues lo mismo debía cultivarse al cuerpo que al espíritu, para formar ciudadanos útiles al Estado. Se le instruye también en el manejo de las armas para participar en la defensa de la ciudad en caso de presentarse una invasión, y se le obliga a aprender un oficio que le permita ganarse la vida por medio del trabajo. Teniendo gran facilidad y gusto por la música y la recitación de versos, elige como forma de vida el convertirse en aedo o cantor de relatos épicos, componiendo los primeros poemas propios de los que aún no se tiene ninguna información. Al morir su padrastro y posteriormente su madre, hereda las propiedades de la familia, incluyendo la escuela, en la que comienza a impartir clases de música y poesía. Entabla una buena amistad con un marinero mercante llamado Mentes, quien lo convence de viajar por el mundo, si es que desea convertirse en un gran relator de poemas épicos. Inmediatamente cierra la escuela y comienza a recorrer las costas de la península de Anatolia y la Grecia continental, llegando incluso hasta las regiones más alejadas del mar Mediterráneo, como las penínsulas Itálica e Ibérica. Se dedica a observar los usos y costumbres de los habitantes de cada lugar que visita, y les hace preguntas acerca de los acontecimientos históricos y mitológicos locales, tomando nota sobre todos aquellos que considera importantes. De allí que su metodología para conocer la verdad se sustenta en fuentes como los viajes informativos, los testimonios orales de las personas que entrevista y las historias legendarias y mitológicas de cada pueblo. Mientras se encuentra en la isla de Ítaca, enferma de un raro padecimiento que le afecta la vista y le impide navegar de regreso a casa. Mentes lo deja bajo el cuidado de un amigo suyo, llamado Mentor, quien lo protege del invierno y le proporciona hospedaje y alimento. En este lugar se entera de la existencia de un héroe local llamado Odiseo, quien habría sufrido numerosas penurias para regresar a casa después de participar en la guerra de Troya. Interesado profundamente en su historia, se atreve a visitar las ruinas de esta ciudad micénica, pudiendo contemplar con su debilitada vista los restos de lo que sería el palacio de Odiseo al convertirse en rey. Al llegar la primavera, Mentes regresa por él para llevarlo de vuelta a Esmirna, pero en el transcurso del viaje su salud empeora, a tal grado que al arribar a la ciudad de Colofón pierde completamente la vista. Aún así regresa a su tierra natal y comienza a componer poesías relacionadas con las historias y leyendas aprendidas durante sus viajes, entre las que se encuentran los primeros esbozos de lo que más adelante se convertirán en sus famosas obras La Ilíada y la Odisea. Para ello utiliza un estilo basado en la narración de hazañas heroicas, género del que se desprende la poesía épica, un lenguaje formulario que facilita la memorización de los versos por repetición y una serie de descripciones minuciosas que permiten la comprensión de los relatos por parte del auditorio. Dichas poesías, llenas de elementos fantásticos como la presencia de guerreros heroicos, las criaturas mitológicas y los dioses, son compuestas por versos hexámetros que se encarga de recitar mientras toca algún instrumento musical de cuerdas como la cítara. Durante algún tiempo se mantiene con el dinero que recibe por la recitación de sus versos, pero al empeorar su situación económica, comienza a vagar por los puertos y las ciudades cercanas, viviendo de la caridad de la gente. Llega a la ciudad de Cime, en donde intenta convertirse en el poeta oficial del Estado para cantar en las ceremonias religiosas. Los miembros del Senado rechazan su petición, argumentando que darle caridad a un ciego supondría el tener que mantener,
a todos los desprotegidos de la ciudad. Es a partir de ese momento que se le comienza a llamar Homero, pues tal nombre significa en lengua griega el que no ve. Decide abandonar Cime y dirigirse a Focea, no sin antes advertir a los senadores que jamás existiría entre su población un gran poeta que les diera renombre. En esta ciudad conoce un poeta de nombre Testórides, quien escucha sus versos y le ofrece alimento y hospedaje a cambio de poder registrarlos por escrito. Acepta el ofrecimiento por lo difícil de su situación económica, y pasa algún tiempo componiendo más versos relativos al héroe Odiseo y a la guerra de Troya, a los cuales designa bajo el nombre de la pequeña Ilíada. Compone también una epopeya sobre la historia y las leyendas locales de la ciudad, a la que llama la Foceida, que también cede a Testórides para su registro. Cuando Testórides considera que los poemas obtenidos son suficientes, abandona la ciudad y se marcha a la isla de Quíos, en cuya capital establece una escuela para recitarlos como propios, y se hace de gran fama y fortuna. Sin protección ni recursos, Homero se ve en la necesidad de volver a recitar poemas para sobrevivir, y continúa viajando de lugar en lugar hasta llegar al pueblo de Pitis en la isla de Quíos, en donde un pastor llamado Glauco le da alojamiento y lo lleva con su amo a la villa de Bóliso, muy cerca de la capital Quíos. El amo se da cuenta de su gran talento y le pide que se encargue de la educación de sus hijos, a cambio de un buen salario, hospedaje y alimentación. Resueltos sus problemas económicos, compone en sus tiempos libres el poema Los Cércopes, una historia burlesca sobre dos hermanos gigantes que practican el bandolerismo, razón por la cual son convertidos en simios por Zeus y posteriormente capturados por Hércules. También crea otros más que recita en fiestas públicas y privadas, tales como la batalla de los Estorninos, la Heptapactia y las Epicíclidas, obteniendo ingresos considerables y haciéndose de gran fama por toda la isla. Tras varios años de trabajo, reúne una gran fortuna y decide mudarse a la capital, Quíos, en donde establece una nueva escuela y disfruta de las mieles de su fama, a tal grado que los pobladores lo consideran como nacido en ella. Al enterarse de su presencia en la ciudad, el estafador Testórides huye para evitar ser linchado por el pueblo. Durante esta etapa de madurez artística, completa los versos que le dan forma a su famosa obra, la Ilíada, y los extiende mucho más allá para componer su continuación, la Odisea. En ambas obras, crea personajes específicos para sus amigos y familiares de la vida real, como es el caso de su padrastro Femio, su amigo Mentes, su protector Mentor y el pastor Glauco. La Ilíada narra brevemente el último año de la guerra de Troya, situada cerca del año 1200 a.C., concentrándose especialmente en los últimos 51 días del combate. El tema concreto es la ira de Aquiles, quien busca vengar la muerte de su amigo Patroclo, caído en batalla, y en donde los dioses intervienen directamente en los acontecimientos. Está compuesta por 15.693 versos hexámetros, divididos en 24 cantos o rapsodias, los cuales recita en un lapso de tiempo de entre 3 y 4 días. La Odisea está compuesta por 11.600 versos hexámetros, divididos también en 24 cantos. Narra las aventuras vividas por el héroe Odiseo durante su viaje de regreso a casa, en donde le esperan su esposa Penélope y su hijo Telémaco, tras 20 años de ausencia por haber participado en la guerra de Troya. Ambas obras son consideradas por los griegos de la época clásica como las composiciones literarias más importantes de la antigüedad y como una fuente de conocimiento histórico confiable sobre la que descansa la educación de las jóvenes generaciones. Otras obras que se le atribuyen a su autoría durante alguna etapa de su vida son la Tebaida, poema en el que se describe la guerra de los 7 paladines en contra de la ciudad de Tebas para apoyar el intento de Polinices de recuperar el trono de su padre Edipo. El Margites, popular poema considerado como una parodia cómica de la Odisea, en donde el personaje principal presume de saber mucho sobre demasiadas cosas, pero todas las entiende mal debido a su ignorancia. La Batracomiomaquia, parodia cómica de la Ilíada, que narra una guerra inmensa sostenida entre los ratones y las ranas por culpa de una traición, y en donde un ejército de cangrejos enviado por Zeus ayuda a inclinar la balanza a favor de estas últimas.
La Cipríada, conformada por 11 libros que relatan los acontecimientos previos a la guerra de Troya, tales como el nacimiento y el rapto de Helena, el juicio a Paris, la boda de Peleo con Tetis y la determinación de Zeus de poner fin al sufrimiento humano ocasionado por el exceso de población. Y los himnos homéricos, colección de 34 poemas épicos de distinta extensión, formulados para honrar la figura de los dioses del panteón griego y otras deidades, y que sirven como preámbulo para lecturas más profundas. Con el transcurso del tiempo, los análisis realizados por los historiadores modernos determinan que ninguna de estas obras le pertenecen, dadas las características del estilo y su contenido diacrónico, por lo que solo consideran a la Ilíada y a la Odisea como propias. La realidad es que esta aseveración tampoco es definitiva, y hay quienes consideran que todas ellas son emanadas de su intelecto. Hacia mediados del siglo VIII a.C., emprende un viaje hacia la Grecia continental para visitar la ciudad de Atenas y rendirle culto a sus dioses. Por lo largo de la travesía, se ve obligado a realizar varias escalas, una de las cuales corresponde a la isla de Samos, en donde participa en los festivales de la Apaturia y de la Luna Nueva, recibiendo una gran aclamación por parte de los presentes. Allí compone un poema para los alfareros, llamado El Horno, en donde evoca el trabajo de estos artesanos, al mencionar que por su esfuerzo y honestidad deberían ser reconocidos y mejor pagados. También acompaña un grupo de niños campesinos a pedir dinero de puerta en puerta, mediante el canto de un verso que posteriormente se convertirá en un himno local para los pequeños de escasos recursos que mendigan por las calles durante las celebraciones del dios Apolo. Dicho verso es conocido como la Eiresione. Reanuda su viaje hacia Atenas por el mar Egeo, pero sufre de fuertes mareos y episodios de debilidad que lo obligan a desembarcar en la isla de Ios, perteneciente al archipiélago de las Cícladas. Fallece algunos días después, como consecuencia del agotamiento y por lo avanzado de su edad, siendo enterrado en el lugar por los marineros y los ciudadanos que habían estado cuidándole, y que inmortalizan su partida mediante un epitafio que dicta: en este lugar, la tierra cubre el cuerpo sagrado del divino Homero, el poeta que dio gloria a los héroes.